Buenas, ¿cómo andan todos? Estamos hoy en otra edición del Periodismo Rugby Podcast. Hoy va a ser un podcast extra dedicado a lo que es el rugby tucumano. Estamos acá con Daniel Dionisi y con Nicolás. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilo? Hola Fran, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás? Hola, Franco. Bueno, también a Santi, que hoy tampoco puede estar por tema horario. Acá ya cerrando el año con otra edición especial. Y vamos a hablar un poco de rugby tucumán, ¿no, Dani? Sí, así es. Hoy, así como hace un mes hicimos un podcast extra dedicado a la historia de los partidos con Francia, hoy vamos a encarar un tema que no es internacional, pero sí vamos a volver sobre la historia, pues yo creo, soy un convencido de que la historia muchas veces nos ayuda a interpretar el presente, y estoy seguro que esta historia que vamos a ver hoy tiene que ver con el presente. En concreto, hoy vamos a conocer mucho sobre el rugby de Tucumán. Vamos a recorrer un momento dorado del rugby tucumano, una etapa que empieza en la década del 80, pero a la cual los tucumanos llegaron después de muchos años de lucha. Eso se va a ir contando. Los equipos del interior, digámoslo en concreto, históricamente y hoy también, siempre le quisieron ganar a Buenos Aires, a los porteños. Sí. Y el equipo que hizo punta en eso fue Tucumán. Tucumán fue el primero que pudo empezar a ganarle a Buenos Aires con frecuencia. Entonces vamos a ver esa historia, vamos a tratar de entender el origen, de dónde viene esa mística y esa identidad tan combativa que tiene el rugby de Tucumán, que son prácticamente unos guerreros. O sea, yo creo que cada provincia tiene una identidad. Pero, y en esto que voy a decir seguramente me gane la antipatía de muchas provincias. Yo creo que si hay una provincia que ha construido una mística y una identidad bien definida, y que incluso en algún momento llegó a encender a toda la provincia, incluso a la gente que no tiene que ver con el rugby, esa provincia es Tucumán. No sé si coincidís, Nico. Sí, la verdad que Tucumán, yo tengo recuerdo de ver a Argentino Tucumán, que era un hervidero, la cancha llena, todos gritando, todos cantando. La verdad, por lo menos con el rugby que crecí yo, tengo ese recuerdo. Y sí, en el podcast hay muchos históricos, ¿no? Está, bueno, Cacho Castillo, que fue el entrenador de esos años, el Cheto Santamarina, Mesón, y muchos otros que cuentan cómo se creó un poco esa identidad que, como decís, arrancó en los 80 y bueno, se fue como trasladando de generación en generación después. Así es, con esos protagonistas, con esos testimonios, vamos a empezar a contar esta historia. Y ya metiéndonos en la historia, yo les diría que partamos de una base. Como les dije antes, Tucumán quería ganarle a Buenos Aires. Muchos años atrás, a principios de los 60, había quedado muy cerca, pero hubo un par de bombas de referees que todavía se acuerdan en Tucumán que le impidieron ganar. Finalmente el momento llegó en los 80. Luis Cacho Castillo tuvo el honor de ser el primer presidente de la UAR proveniente de una unión provincial, pero además fue uno de los entrenadores de Tucumán en esos años. Así recuerda Castillo la génesis de esos años dorados de Tucumán. El rugby de Tucumán venía creciendo a nivel clubes, donde se venía jugando un buen rugby a nivel clubes. Y en el año 82, cuando arrancamos con Alejandro Petri y Manolo Galindo, con el seleccionado tucumano, cuando le ganamos al seleccionado venía a ser, eran los Pumas, en la cancha de Concepción. Éramos muy jóvenes, los tres como entrenadores, recién yo prácticamente dejaba de jugar, Alejandro me dejó unos años anteriores y Manolo también recién dejaba de jugar. Es como que nos dimos cuenta de que compitiendo con el mejor nivel que en esos momentos, como seleccionado provincial del interior, el mejor nivel estaba en Buenos Aires, y nosotros íbamos a crecer. Digamos que para mí es algo fundamental que la competencia es la que te lleva al crecimiento, ¿no es cierto?, del rugby en general. Tucumán quería competir con los mejores y de a poco empezaba a jugarle de igual a igual al mejor equipo del país, que era el seleccionado de Buenos Aires. Un equipo que en aquellos años, comienzos de los 80, era lo mismo que decir los Pumas. Como dice José Santamarina,
el Cheto, Tucumán quería ganarle a los porteños. El tucumano, el tipo del interior, es muy digamos, de combativo con el porteño, digamos. Entonces siempre hubo en el interior y en Tucumán estaba muy manifiesta esa cosa de, sí, son mejores, pero un día lo vamos a acomodar a este tema. Bueno, siempre había esa cosa de querer ganarles, pero hasta el año 82, te diría, era imposible pensar que era real ganarles. Entonces, teníamos una mezcla de querer ganarles y de idolatría, y después cuando yo ya estaba más maduro, ya jugando en la selección juvenil y había jugado algunos partidos contra el equipo de Buenos Aires, lógicamente la referencia mayor que teníamos era Tommy Petersen. Tucumán ya había dado muestras contra Córdoba, Mendoza, Rosario, que no era un equipo que se comía 40, que empieza a tener una estructura muy firme en el scrum, y ahí en el 81 se juega un partido en lawn tennis, y Tucumán pierde con una preselección de los Pumas que estaba por salir de gira, pierde por muy poco, jugando muy bien, haciendo un try de entrada. Ya mostraba Tucumán ahí que tenía algo. Ahí cuando Tucumán le gana, empieza la sensación de que Tucumán podía. Y estaban todos los Pumas, no había pretexto, digamos. Estaba Hugo Porta, estaban los mejores. Y muestra un poder de combate Tucumán distinto al que había hasta ese momento. Ahí es donde yo creo que está el punto de inflexión. Después pasan 3 años hasta que pongo a ganar de vuelta a Buenos Aires, pero ese es el punto de inflexión de una camada de oro, donde el Mocho Palou, lógicamente, el Gallo Cabrera eran los referentes máximos, donde era todo en pos del equipo, todo lo que se hacía era en pos de un equipo. Ahí nació un compañerismo, y un poco lo que después se fue llamando la mística, se genera en ese equipo. El 83, ya habiéndole ganado a los Pumas en el 82, el equipo sigue creciendo, ganaba todo lo que le tocaba menos Buenos Aires. Y en el 84 de vuelta, el equipo juega muy bien, gana todo, gana el Centro de la República por 40 puntos. Primera vez que le ponemos 40 puntos a Rosario, a Córdoba, a Mendoza, ganamos por 40. Y jugamos la final con Buenos Aires en Entre Ríos y lo dominamos a Buenos Aires prácticamente todo el partido, pero tenían a un Hugo Porta intratable que te metía puntos de todos lados. Y en la última jugada que Tucumán tiene para ganarlo, cometemos un error bastante burdo y perdemos, pero de vuelta estaba la sensación, no nos falta nada, es un detalle, estamos muy cerca. En el 82, liderado por el inolvidable Gallo Cabrera, Tucumán le había ganado a los Pumas. 2 años después, en el 84, quedó a un pasito de ganarle la final a Buenos Aires. El gran momento iba a llegar en 1985. Así lo recuerda José Santamarina. En el 85 empiezan los entrenamientos muy temprano porque venía Francia en junio. Se llega Francia a Tucumán y ya estábamos nosotros en pie de guerra, digamos, en junio, y en Argentina en septiembre, octubre. Pero ya el equipo venía entrenando y veníamos con una convivencia entre nosotros muy fuerte. Y perdemos con Francia 24-7 después de haberle ganado el primer tiempo, 7-4, valía 4 el try. Y dominando a Francia en el contacto, mucho, y en la pelea y en el scrum. Y después, bueno, Francia con su búsqueda de espacio nos hace 2 o 3 tries más y se termina el partido, pero de vuelta había una sensación de que podíamos, ese equipo podía. Y llegamos a la final con Buenos Aires muy bien entonaditos. Aparece Hugo, que a nosotros nos da una inyección de adrenalina, porque supuestamente no iba a estar. La verdad es que no sabíamos nosotros como jugadores si él estaba en la lista y lo estaban guardando o no estaba. Pero eso se usó, creo que de una forma muy buena para motivarnos, de parte de los entrenadores, diciendo, bueno, ahora ahí está Buenos Aires, lo trajeron a Porta para. Era como decir, bueno, tenemos la oportunidad de ver si somos mejores o no, aún con Porta. Y sabíamos que el negocio era que Porta no toque una pelota. Si Porta la tocaba, teníamos problemas, porque realmente el tipo era de otro nivel, hacía cosas. Hugo era un jugador extraordinario. Y después una contradicción muy grande porque no la puede jugar el Mocho Palou, se lastima el sábado, se rompe la rodilla y la nariz, no había cómo entre a la cancha. Y era mi mejor amigo, digamos, y yo quería que él esté en la cancha ese día. Para mí fue una injusticia esas cosas que te da el deporte, decir, él, que era el que se merecía esa final, no la pudo jugar. Y bueno, tuvimos un partido con Buenos Aires que tenía muchos jugadores muy buenos pero no tenían la pelota. No tuvieron la pelota en todo el partido, no le dimos una. El 6 de octubre de 1985, Tucumán le ganó a Buenos Aires 13-9 en cancha de San Martín la final del campeonato argentino.
Esa tarde cambió la historia de la naranja y de todo nuestro rugby. Cacho Castillo recuerda cada instante de aquella jornada memorable. Fíjate vos qué especial fue ese sábado y domingo, me acuerdo en Buenos Aires, que estábamos en el Hotel Sheraton, concentrados. El sábado cuando ganamos, le ganamos a Mar del Plata, si no me falla la memoria, en la semifinal, tenemos una baja importante que fue el Mocho Paló. Me acuerdo que quería jugar, cueste lo que cueste, pero estaba con la mano, estaba quebrado. Un tipo como Cabrera, que ya no jugó ese partido, pero que hasta el año anterior había estado en todo ese proceso de crecimiento. Vos has visto que el rugby es actitud, vos has visto que es pura cabeza, es eso que te sale de adentro y que entregas totalmente. Yo creo que en ese momento, antes del partido, se vivía solo, vivíamos solos en el hotel y lo vivíamos los jugadores, cada uno a su manera, nosotros los tres, los técnicos, de nuestra manera, quienes estaban al lado nuestro, dirigentes y mucha gente que fue de Tucumán. Y lógicamente cuando entramos a jugar con un equipo de Buenos Aires fuerte, con muchos jugadores de los Pumas, porque hasta el sábado Hugo Porta no jugaba, después aparece en la cancha el domingo, es como que fue una inyección más de querer ganarle a Buenos Aires. El scrum nuestro era un pack de forward muy especial, con forwards muy especiales en ese momento, especiales en el sentido de grandes jugadores, pero eso era, digamos, en la forma que tenía Tucumán de jugar, con nuestro scrum, que jugábamos mucho al maul, que en ese momento Buenos Aires era, entre comillas, una crítica, yo te diría que objetiva, digamos, desde el punto de vista técnico a ese juego del maul, que después al final, hoy en día, y muchos años lo estamos viendo los resultados que da. Desde mi punto de vista, como que imponíamos nuestro juego del norte, nuestro juego que sentíamos domingo a domingo con los clubes, que lo veíamos domingo a domingo y que en ese conjunto llamado Seleccionado Provincial de Tucumán lo aplicábamos en la cancha. Eso es un sentimiento muy particular, me atrevo a decir que los tres entrenadores sentíamos lo mismo, era como ganar con nuestro juego. Lógicamente, no solo ganar a Buenos Aires con Hugo Porta por delante y con Lofreda, que me acuerdo que jugó, y es como que el sabor fue muy especial comparado con otras cosas que vinieron, porque era el paso que nosotros necesitábamos para demostrar que en Tucumán se vivía en rugby fuerte. A partir del triunfo sobre Buenos Aires, Tucumán empezó a definir una línea de juego, una identidad que los distinguiría por mucho tiempo. Marcelo Ricci, otro de los jugadores emblemáticos de aquel equipo, así lo recuerda. En esa época que empezamos a tener ese crecimiento tan fuerte, prácticamente casi todos los clubes jugábamos parecido. Jugábamos bien el mol, el duro AE, porque nosotros cuando jugábamos antes con Buenos Aires tirábamos la pelota afuera, al final terminábamos con un try en contra. Y descubrimos un sistema de juego que teníamos la convicción que era bueno y lo sabíamos hacer a la perfección, que nos llevó a lograr muchos objetivos, no solo de campeonato argentino, sino de poder jugarle a las grandes potencias también con cierta igualdad. Tucumán era exitoso con su juego de scrum y maul, pero el Cheto Santamarina tiene una mirada muy particular sobre ese tema. A partir del 85, en el juego, yo creo que lo que fue buenísimo para el seleccionado fue malo para la provincia, para la provincia rugbyística, porque la provincia empezó a imitar algo que nosotros usábamos como una estrategia para jugar contra equipos mejores. Entonces, si bien el equipo tuvo hasta el 92 coletazos de esa potencia, esa fuerza, ese dominio con el scrum, la pelota y el tratamiento intensivo y de impacto permanente, eso era algo para equipos, digamos, era una estrategia. Y lo tomó Tucumán, todo el rugby de Tucumán, como una forma de jugar al rugby. Entonces, yo creo que se perdieron en esos muchos años muchos jugadores de talento para otra cosa. O sea, era como que el jugador que no tenía para jugar a ese nivel de impacto y de agresividad no servía. Entonces creo que a la larga no fue bueno. Fue muy bueno ahí, fue muy bueno hasta el 92, pero ahí ya nos dimos cuenta que quedamos tarde de un montón de destrezas que había que tener. Entonces se generó una revolución rugbyística, las canchas de rugby, los clubes de rugby, era una evolución permanente. Eras un personaje. 2 años antes no te conocía nadie y de golpe
te subías a un taxi y el tipo no te quería cobrar el viaje. Se volcó masivamente una cantidad de gente a los clubes empezaron a tener necesidad de tener 3 canchas, clubes que tenían una cancha históricamente no soportaban su gente, y se arrimó gente de todos los deportes, hijos de nadadores, boxeadores, jugadores de fútbol, jugadores de vóley, de básquet, se fueron al rugby. Y eso lógicamente generó que Tucumán tuviera una base amplísima, que la sigue teniendo, pero pasamos a ser una provincia que se destacaba solamente o casi solamente en obtener la pelota y en el impacto, y después no. Entonces creo que a la larga no supimos ayornarnos, y hoy nos está costando muchísimo el haber tenido ese sistema como único. Tucumán ya se había hecho fuerte en el rugby local, pero en 1988 llega la primera hazaña a nivel internacional. Esa noche uno de los protagonistas fue Marcelo Ricci. El 88 lo empatamos a Francia. Ese partido lo podríamos haber ganado también. Más que lo teníamos a Santiago Mesón, que no estuvo tan certero, porque Santiago Mesón llegó a ser uno de los mejores partidos del mundo, también creo, es impresionante. Y fue puros penales, pero de jugarle de igual a igual una provincia así chica de rugby como nosotros era muy importante. Y creo que también todo eso empezó a abrir las puertas a los Pumas, a los jugadores del interior. Un poco más, y el interior lógicamente a aportar para que se pueda hacer más grande la base del rugby argentino. A partir del éxito de la Naranja, muchos jugadores tucumanos empezaron a ponerse la gloriosa camiseta celeste y blanca. Uno de ellos era José Santamarina. Y el primer tucumano que es Puma Test es Tumba Molina en el 87, en el Mundial del 87. Entonces ahí era como que finalmente el rugby argentino había puesto la mirada sobre nosotros, y ya se hablaba en los diarios de Buenos Aires, en todos lados, que había que llamar jugadores tucumanos a los seleccionados. Bueno, después Pablo Garretón, los Guapse, Martín Terán, Gabriel Terán, Santiago Mesón. Bueno, nos empieza a tocar a la camada nuestra, que en realidad siempre pensé yo que se la debíamos a la anterior. Nosotros pensábamos, lo sentíamos, que había jugadores de Tucumán que tenían que estar en los Pumas cuando nosotros todavía éramos suplentes de ellos. El Gallo Cabrera, el Mocho Paló, nosotros siempre lo vivimos como una injusticia que no los citaran siquiera un seleccionado. Bueno, ahí el mismo Lucio, que jugó un poco, bueno, pero ya esa camada de Tucumán era imbatible, jugábamos fuerte, jugábamos bien, y por las cuestiones del peso natural se dio. Empezaron a llamarnos, y entre el 91 y el 95 fuimos un montón, que aparte no solo lo que jugamos bastantes partidos, sino hubo muchos chicos, muchísimos chicos, que participaron de Pumitas. Como dice el Cheto, ya desde antes muchos tucumanos hubiesen merecido jugar en los Pumas. Cacho Castillo nos cuenta quiénes eran los líderes de ese equipo glorioso de Tucumán. Mirá, era un equipo que tenía grandes líderes, te diría yo. Por ahí me puedo equivocar, pero digamos que el gran líder empieza con el Gallo Cabrera. El Gallo Cabrera de acá de Lontenis fue un gran líder, ¿no es cierto?, que tuvo esas cosas del deporte, de dejar un año antes de jugar, de hacer un paso al costado, pero fue convocante, digamos, para la formación de ese grupo. Sobre el Mocho Paló, te imaginás que yo lo conocí al Mocho cuando tenía 6 años, en natación y gimnasia. Yo me inicié jugando en natación y gimnasia, era jugador de primera y el Mocho tenía 6 años, es un tipo, tanto él como Cabrera, por esas cosas y quizás por lo que no están con nosotros, han tomado la figura de ellos, ha quedado, digamos, en el afecto de cada uno de quienes los hemos conocido. Han sido 2 grandes líderes, pero un gran líder también ha sido Marcelo Ricci, que ha sido junto con Perico Merlo y Ricardo Sauce grandes conductores y líderes del equipo. Y así, digamos, se han ido intercalando grandes jugadores con vocación, como fue Ricardo Lefort, el mismo Julio Coria con Tumba Molina, esa primera línea que era excepcional. Pero, digamos, por destacar a alguien, digamos, esos 4 o 5 tipos fueron en esos momentos los que sobresalían, inclusive por cada uno con su matiz, ¿no es cierto? Uno agresivamente muy fuerte, como era el Gallo Cabrera, un tipo de contacto, un Marcelo Ricci
técnicamente muy bien dotado como número 8, un gran jugador. Ese Mocho Paló atrevido que teníamos permanentemente y una pareja de medio como Perico Merlo y Sauce que dieron mucho que hablar, ¿no es cierto? No quiero, pero en definitiva todo, pero digamos, son las figuras que a mí me quedan en la retina como grandes conductores en esos momentos, hasta que fueron después lógicamente intercalándose las distintas generaciones y cambiando, pero son las personas que hoy por hoy, de esa época que hablamos particularmente, son los grandes jugadores, conductores de ese gran equipo. Grandes jugadores de un equipo con una característica combativa muy marcada, a veces más allá del límite. La fama de equipo áspero que tenía la Naranja en esa época trascendía las fronteras argentinas. Así lo explica el Cheto Santamarina. A ver, yo creo que el rugby del mundo en esos años se jugaba de una forma, te diría, no estaba visto como desleal. Era una forma muy física y de imponer respeto en base a jugadas que hoy serían de amarilla permanente o de roja, ¿no? En ese rugby, digamos, también jugaba Cuba, también jugaba Buenos Aires, Georgie Allen, el Flaco Ure, se fajaban en todos los partidos, eran nuestros ídolos, veníamos hasta Ferro a verlos jugar y los tipos con los franceses se masacraban. Entonces, el rugby del mundo se jugaba así, y los sudafricanos eran los más salvajes. Entonces, nosotros éramos, te diría, quizás el equipo en la Argentina más visto por eso, pero también porque ganábamos, porque también años antes se jugaba así y Buenos Aires nos ganaba y el Cato Mastay o el Flaco Ure se sacaba un tipo de la cancha dormido y estaba bien, digamos. Entonces el Chapa Branca eran tipos muy bravos, muy bravos. Entonces nosotros decíamos, ok, jugarán mejor, pero en esta vamos a ser parejos. Y bueno, el rugby de Tucumán era como que entre nosotros jugábamos así también. No era que nos preparábamos para jugar así contra Rosario, contra Buenos Aires o contra Sudáfrica. El rugby de Tucumán era un rugby duro, áspero, físico, de mucho contacto y de imponerse en el contacto. Entonces nos formó así el rugby. En Córdoba también, en Mendoza también había Rito Irañeta, en Mendoza, digamos, había Ricky Pasaglia, en Córdoba, el rugby era así. Lo que pasa es que ese equipo nuestro, todos éramos así. Luis Castillo encuentra razones históricas y sociales para explicar la agresividad del rugby tucumano. El Olympique de París, en donde decía que él en una recorrida por el centro tucumano le llamó la atención de que todas las calles de Tucumán, si vos te fijas, tienen el nombre de batallas. Batalla de San Lorenzo, batalla de Ayacucho, todo el nombre tiene, su mayoría son batallas. Como él decía en el artículo cómo se declaró la independencia en Tucumán, por qué el tema de la guerrilla en Tucumán que fue tan fuerte, ¿no es cierto?, tanto en dos etapas de la vida institucional del país, por qué el tucumano era naturalmente, es como si fuese una agresividad natural que tiene, digamos, el habitante de Tucumán, que a mí me hizo pensar y me llamó a la reflexión, digamos, de por qué el rugby en Tucumán se dio de la forma que se dio. Y yo creo que porque, digamos, naturalmente el tucumano es como que el rugby ha venido como un anillo al dedo a esa agresividad controlada a través de reglas, ¿no es cierto?, trasladada de alguna forma a un deporte como el nuestro, y con un corazón, ¿no es cierto?, con una actitud especial para el roce, buscando siempre el roce. Es una característica muy nuestra de nuestra provincia. El Cheto Santamarina también tiene una opinión muy interesante sobre este tema. Me gustaría hacer dos aclaraciones o dos aportes. Uno es que la sociedad tucumana es una sociedad industrial con mucho proletariado, es cosmopolita, aunque parezca que no. La gente que no conoce Tucumán de adentro cree que es casi una aldea, y Tucumán tiene todos los problemas que tienen las ciudades cosmopolitas. Lo que pasa es que es chiquita, pero tiene todas las culturas adentro. La sociedad industrial muy fuerte, la primera industria pesada del país es la caña de azúcar, donde ocupaba mucha gente. Entonces es una sociedad muy competitiva y agresiva en la búsqueda del confort y del bienestar y de su cuestión económica. Es una sociedad agresiva la sociedad tucumana. Lógicamente eso no deja de trasladarse a todos los ámbitos. En Tucumán dos tipos se putean en el auto y se bajan y se cagan a trompadas. No es joda, digamos, no es que no se van a bajar, se van a bajar. Pero porque está formada así la sociedad tucumana,
porque es una sociedad muy agresiva, como te digo, tiene una historia, una raíz muy fuerte, digamos, desde la conquista. Entonces, en la lucha de clases fue muy fuerte en Tucumán siempre. No por nada en Tucumán, no solo por una cuestión de selva, eligen la subversión, su lugar, digamos, Tucumán tenía el caldo de cultivo para iniciar una guerrilla a nivel país, digamos, había algo más que, será para un sociólogo, yo no soy sociólogo, pero algo más tiene la sociedad tucumana que se lo puede ver como un gran defecto social o como una virtud, digamos, hay gente que ve como una virtud. Yo digo, yo estoy en el medio, digo, hay cosas que están mal, hay cosas que ojalá pudiéramos corregir. Yo creo que nuestra historia de agresividad no es tanto lo que hacíamos en la cancha, sino me parece que el público participaba activamente de una forma que estuvo muy mal, realmente, porque la bronca de los sudafricanos y la bronca de los maoríes, porque en realidad nosotros, esta historia que se venía dando permanente, tiene 3 puntos clave: 85 con Francia, 88 con Maorí y 93 con Sudáfrica. Yo participo de los 3, los conozco íntegros, y cobro, en los 3 cobro, o sea, pero digo, no me la pongo al lado del valiente, digo, cobrábamos también, pero no decíamos nada cuando cobrábamos. El problema es que el público nuestro, no tuvimos la capacidad nosotros, no los jugadores, porque éramos jugadores, de educar al público. Fue tan grande, tan rápido, tan masivo lo que pasó, que no hubo tiempo de educar a toda esta gente. Mucha gente venía de otros deportes o de ningún deporte a sacarse la bronca contra un montón de cosas que tienen que ver con su vida personal, como el hincha de fútbol que va a la cancha y le grita al árbitro, nadie sabe por qué. Entonces, eso sí pasó y no pudimos controlarlo. En algún momento nosotros salíamos a la tribuna con Pablo Garretón, me acuerdo en el 88 con Maorí, pidiéndole a la gente que no se meta con los jugadores. La gente le tiraba cosas a los jugadores y decíamos, es un problema de nosotros. Peleamos con ellos, o jugamos contra ellos, si hay una trompada, es problema nuestro, no se la compren ustedes. Y la gente creía que debía participar. Entonces, la gran bronca de Sudáfrica viene porque esa noche previa al partido, hinchas tucumanos, que yo te garantizo que no jugaban en ningún club de rugby, iban al hotel y les tiraban cosas a la ventana, les gritaban, les tocaban cornetas para que no duerman, los hacían llamar a la picardía, ¿entendés? Los veían como una picardía. Claro, los molestaban. Los tipos llegaron en un nivel de irritación al partido, estaban irritados, estaban, lógico, advertidos de que Tucumán le había ganado a Francia, en todos lados donde se sentaban decían, guarden Tucumán que van a pelear. Bueno, ahora, ese día cobramos como caballos, los tucumanos, y con los maoríes también, o sea, digo, se habla de esos partidos como si hubiéramos, a ver, perdimos por 40 y nos fajaron de ida y de vuelta, digo, yo digo, el Mocho Paló, que siempre lo pongo de ejemplo, tenía una gran frase que decía, lo importante no es no tener miedo, es saber esconderlo. Nosotros también teníamos miedo, pero bueno, en ese momento lo escondías. Entre 1985 y 1993, Tucumán ganó todos los campeonatos argentinos, salvo los de 1986 y 1991. Jugó grandes partidos internacionales ante Francia y el seleccionado maorí en 1988, ante Inglaterra en 1990, ante los All Blacks en 1991, pero el gran triunfo fue ante Francia en 1992, cuando, como dice el Cheto, el equipo ya tenía muchos años de experiencia acumulada. Y ya el equipo tenía un desgaste, tenía años, ya tenía años. Y los años traen internas y traen conflictos y traen jugadores que están cansados y el equipo no venía bien, el equipo estaba listo, estaba para terminarlo, estaba más las crónicas, si vos buscás las crónicas de los días anteriores, en la prensa de Tucumán decía que no podíamos seguir jugando tantos viejos juntos, que no se podía seguir perdonando, por ejemplo, que Guapse llegara a entrenamiento y no pudiera hacerlo porque tenía la rodilla hinchada y que juegue. O sea, terminamos armando un equipo de viejos, o algunos viejos y algunos no tan viejos, pero un equipo cansado, un equipo viejo, te diría. Ese equipo, la lógica era que Francia nos gane, nos iba ganando 20-0, 20-3, una cosa así, en el primer tiempo. Pero si una sola cosa tenía ese equipo era que no se iba a entregar. No teníamos la pelota, pero en la búsqueda de la pelota no era tan desparejo el partido en la búsqueda de la pelota, era que no la teníamos. Y nos faltaba mucho para tenerla. Pasa es que ellos eran muy buenos y nos meten 3 tries tremendos. Cuando cualquier equipo se hubiera entregado a un Francia, creo que es la única vez en la historia que Francia iba ganando un partido por tantos puntos y lo perdió.
Más allá de que después, que el MOL, que lo putean al árbitro los franceses, que sí, que no. Digo, un equipo de Francia que te mete 23 puntos un tiempo y 0 puntos el segundo tiempo, era porque pasamos ese dominio que era parejo y que no teníamos, nos faltaba, empezamos a construirlo desde, es cierto, desde el impacto, desde el golpe, qué sé yo, pero contra Francia, contra Tordó, no era contra mi mamá con suecos, era unos tipos que eran muy agresivos, que se duermen un poco, que creían que la cosa estaba, bueno, logramos empezar a pelear la disputa de la pelota, empezamos a meter ese mol que metíamos nosotros, que la verdad nadie sabía dónde estaba la pelota, salvo lo que la teníamos, y empiezan a cometer penales de desesperación ellos, y bueno, de a poquito, hasta que el partido se pone a tiro, y ahí sí, ese equipo, aunque esté viejo, cansado, lastimado, es como un perro viejo, si lo sacaba a pelear, pelea. Y ese equipo en la pelea de los últimos 10 minutos te podía pelear, y bueno, lo ganamos. Así recuerda la gran hazaña ante Francia el gran protagonista de aquella noche, Santiago Mesón. Bueno, ahí ya tenía, digamos, 4 años más, ya tenía ya era, digamos, un poco, yo con unos cuantos más ya éramos más los cabezas de equipo, ¿entendés? Y ya con un poco más de experiencia como jugador, y bueno, ese partido realmente lo tengo como un hito en mi carrera deportiva, porque era aquí en Tucumán, ganarle a Francia como se le ganó. Yo jugaba con mi hermano también, que no es menor, y bueno, realmente fue una noche espectacular. Perdíamos pero por 20 puntos seguro el primer tiempo, y en el entretiempo Santa Marina, que era el capitán, nos junta y dice, bueno, acá o nos meten 60 o vemos si acercamos. Hicimos un clic mental en ese entretiempo y entramos distinto. Ellos creo que también se confiaron y bueno, empezamos con un try, con mol, eso levantó a la gente, nos dio confianza a nosotros. Yo metí un par de penales que nos pusimos a tiro y bueno, y ya cuando estaba faltando un minuto, ya tiempo contado, una penal, penal para Tucumán y bueno. Y esa no era fácil y yo estaba seguro que la metía, o sea, distinto del 88 que no sabía si la metía, porque me temblaban las piernas. En esta situación estaba sumamente convencido que iba a entrar y bueno, entró y fue realmente un delirio de la gente tucumana. Fue realmente indescriptible la emoción. Por mi hermano que estaba ahí, mis padres que estaban afuera, la gente, cuando veo el video que lo filman de atrás, que cuando la pelota va entrando, la gente de atrás ya, y Tucumán es muy fanática de este deporte y nos hicieron saber de que realmente es un público sumamente caluroso y afectuoso. Al año siguiente de ese gran triunfo, Tucumán jugó un partido muy violento ante los Springboks. Esa noche del 93, para el Cheto Santamarina, fue el quiebre que marcó un punto final para la era dorada del seleccionado tucumano. Y en el 93 tendríamos que haber hecho el recambio y no lo hacemos. Y termina con el partido ese con Sudáfrica, todo el 93, de un desgaste tremendo. Tanto es el cierre de la era que terminamos en una disputa tremenda en las canchas, fuera de la cancha con los dirigentes. El Mono Rizzo suspendido injustamente, totalmente injustamente por un año, porque el Mono Rizzo se levanta en el tercer tiempo a parar una discusión y discute en la que el árbitro, que era Efraín Esclar, estaba metido con jugadores y Efraín y la gente que estaba ahí dice, este tipo está avalando esto y lo suspenden por un año. Algunos jugadores renunciamos a ir al Seven porque nos parecía injusto y la Unión de Tucumán cambia a los entrenadores de vuelta y ahí el equipo se desarma. Ahí se acabó, ese fue el tiro de gracia. Fueron años de gloria, de pasión, de mucha entrega y compromiso. Fue una época que dejó para siempre un sello en el deporte tucumano. Pero, como manda el rugby, ese fue el éxito de un gran grupo de amigos. Así lo siente el Cheto Santamarina, uno de los emblemas de aquel equipo. Yo siempre digo, para mí, mi club son mis amigos, digamos. Mis amigos, los amigos que tuve en el club. Para mí, el seleccionado tucumano, cuando alguien dice, che, el seleccionado tucumano, sigo pensando en el Mocho Palou, en el Gallo Cabrera, en los Guapse, en los Mesón, en Ricky Sauce, en Perico Merlo, en esos amigos que fuimos, eso fue el seleccionado tucumano para mí. Creo que a la larga va a ser, va a ser un viejo símbolo. Pero para mí, cuando yo escucho la palabra seleccionado tucumano, la naranja, qué sé yo,
mi cabeza se traslada inmediatamente a ese equipo del 85 que era pobre, de humildad, digamos, de laburo. No había gente exitosa que vos digas, no, este tiene... No, éramos todos y éramos muy amigos y esperábamos con ansiedad el momento del llamado para subirnos a un bondi y viajar 24 horas sin video, sin aire acondicionado, sin nada, para jugar un partido en San Juan o en donde fuera, y la pasábamos bien y entrenábamos fuertísimo. Como pudimos ver, bastante emotivo lo que es todo lo que nos deja este podcast sobre el rugby tucumano, jugadores con mucha pasión y personas con mucha pasión, así como es el deporte también. Nosotros que estamos acá en Buenos Aires muchas veces capaz nos olvidamos o no podemos comprender cómo se vive el rugby fuera de nuestra provincia y bueno, esto nos hace recordar que también en todo el país hay mucho sentimiento por el deporte. No sé si coincide con eso también, Nico, Daniel. Sí, por mi lado te diría que a mí me parece lo bueno de esto es, por un lado, que muchos chicos jóvenes conozcan esta historia, porque realmente es la historia de un equipo que cambió el rugby argentino. O sea, ahora voy a repetir cosas que ya se dijeron, que lo dijeron los protagonistas, pero a mí me parece importante remarcar que Tucumán entre 1985 y 1993 ganó todos los campeonatos argentinos menos 2, 86 y 91. Es importante remarcar lo que pasaba en Tucumán en esa época. Y la gente, todo el mundo sabía de rugby. El rugby se había convertido, obviamente no era el deporte más popular porque está el fútbol, pero ahí le peleaba cabeza a cabeza al fútbol. Era tremendo la revolución que se generó en Tucumán. Y a mí me parece importante destacar algo que por eso tiene que ver con estos años, ¿no? Es la importancia que tienen los seleccionados provinciales en la identidad del rugby de las provincias. No sé, Nico, ¿te parece, coincidís conmigo en esa? Sí, sí, totalmente. Bueno, como dice en el podcast también, Tucumán, y como pensamos también nosotros, creo, o sea, Tucumán, viste, tiene una historia recontra cagada de mística y es una provincia que le da mucho color al torneo argentino. Yo creo es una pena realmente cómo se fue perdiendo el campeonato argentino que no se juega de 2017. Y ya en los últimos años venía perdiendo terreno, ¿viste? Se ponía a fin de año, o si no muy al principio, ¿viste? No se le da mucha difusión. Y la verdad que pienso que es un torneo que nada, que todos lo quieren jugar, que vos le preguntás a todos y con los que hablás, a todos les gusta el torneo, pero bueno, no está y por lo menos no están los planes. Yo por lo menos no escucho a alguien que diga, bueno, estamos pensando que se arme esto para más adelante, no, o sea, no es algo que esté en la mira. Bueno, de hecho, este año Corbalán Costilla habló un poco de la intención de que Tucumán tenga una franquicia en las LAR, ¿viste? Para generar ingresos propios. También me parece una muy buena idea que las uniones puedan hacer eso. Pero bueno, no es algo que por lo menos por ahora no progresamos, estamos en diciembre y no se habló mucho. Así que bueno, está como en la nada, me parece. Sí, y la identidad que genera el seleccionado, lo que se ha perdido con los campeonatos argentinos, no solo Tucumán, a mí me ha tocado hablar con muchos jugadores o exjugadores de Córdoba, todos se acuerdan la primera vez que ganaron el argentino en el año 95. Me acuerdo de Federico Méndez, un tipo que jugó en los Pumas, jugó mundiales, jugó en los mejores equipos de Europa, y vos le hablás y él se acuerda de cuando le ganó con su seleccionado de Mendoza a Francia, se acuerda de cuando pudo ganar el argentino. O sea, la identidad del rugby de las provincias tiene mucho que ver con los seleccionados, y haber eliminado el torneo argentino fue un golpe muy duro, que paradójicamente se da en un momento en el cual por primera vez se dieron 3 presidentes de la UAR que vienen de uniones provinciales. Cacho Castillo, que lo acabamos de ver, después Araujo y ahora Rodríguez. Yo creo que habría que ver la forma de volver a esos torneos, pues son muy importantes. Así es. Pero bueno, acá estamos para demostrar un poco de lo que es el rugby tucumano y la pasión y la mística que transmitió. Esperemos que ustedes también lo hayan podido absorber a todo ese sentimiento que nos brindan. Nosotros de acá
vamos a tratar de seguir elaborando este rugby que acá en la provincia la verdad que muchas veces se puede llegar a olvidar, pero bueno, sigue siendo un pilar fundamental para la historia del rugby argentino y para la creación de jugadores, ¿no? Así que bueno, por lo tanto vamos cerrando, esperamos que hayan disfrutado este podcast de edición extra y nos seguimos viendo la semana que viene, gente, que tengan una buena semana. Chau, chau. Chao, placer.